vemos en las redes y es tan fácil que hoy un niño de 8 años que con que sepa manejar un poquito la computadora, ya puede entrar a ver sexo de todo tipo, de todo de género y de género, a través de sus pantallas, de sus tablets, sobre todo porque muchos papás no saben bloquear o no, bueno, no necesitan bloquear, con que vaya a casa un amiguito, con que vayan al café, a la feria, ahí hay el internet gratuito. Eso es un problema. Bueno, también va a estar conmigo Sara Alfíe, psicóloga, conferencista, ella es ciega, está, y lo digo como debe decirse, y yo sé que ella no se ofende, cómo tratar a una persona sin visión de manera psicológica, cómo tratas, cómo analizar, cómo compartir, cómo se debe uno conducir con la gente que es ciega. Y por cierto, de una vez les digo, si hay algún taxi o Uber o Cabify o Didi o transporte público o restaurante o cafetería que no le dé acceso, que no le permita entrar a los ciegos con sus perros, denúncienlo. Me lo pueden denunciar y yo lo publico porque es una pena la falta de educación, de cortesía, de atención a la gente con discapacidades, como es la discapacidad visual. No sabe cuántas quejas hemos tenido que me platican y que me escriben que por favor les ayude porque en los restaurantes los babosos de muchos gerentes no les dan entrada porque traen un perro, son perros más educados que ellos. Entonces, por favor, denuncien. Luego hay taxis o Ubers que no lo suben porque traen un perro. Pues háganme el favor, perros que están acostumbrados a viajar, educados especialmente para acompañar a la gente ciega. Bueno, le decía acerca de la hiperinformación hipersexual, pues, ¿no? Porque ya un momento que es tanta, Total, que ya es exacto. hipersexual. Silvana, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros ahora en vivo y a todo color. Qué bueno, Eddie. Muchísimo gusto también me da a mí estar en tu programa y con tu gente. Un placer. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de esto. No tenemos igual fórmulas mágicas, como siempre, pero por lo menos abrir temas que quizás la gente no se lo cuestiona. Y eso me parece lo interesante, ¿no? Que uno empiece a reflexionar, a tener una actitud crítica y a decir, bueno, en este momento como actor social, ¿qué hago, ¿no? Con todo esto que está pasando, que me pasa y que ahí tiene incidencia sobre mí. Y sí, tal cual lo dijiste, hay muchísima información, hay mucho, más que información también hay mucho contenido, porque hay mucha información buena y eso la verdad que es bueno que las redes nos están permitiendo esto, pero también hay mucho contenido sexual o sexualizado que sí no es tan bueno, no es tan bueno para todas las edades. Y al final pueden generar como más iatrogenia, ¿no? Más atrofia que algo productivo para nuestra salud y para nuestra placer, ¿no? Y vivir plenamente. Entonces es un tema fundamental. Claro, el acceso es ilimitado, pero hoy ¿cómo controlas si no es a través de bloquear la señal o con códigos o con, no sé, de alguna forma, claves, para que los chicos no puedan entrar a través de internet, los más chicos sobre todo, porque ya un adolescente, pues ya tienen sexo en la escuela, o sea, salen de la escuela y tienen sexo, o se esconden ahí en el patio y ya es común tener sexo. Que inclusive el hecho de si uno dijera, bueno, tener sexo, ok, al final del día puede terminar, entre comillas, de ser algo natural también según las edades, pero acá lo que es como una cantidad de información que puede ser muy mala, muy complicada, porque no es un sexo que uno va descubriendo, ¿no? Puede haber mucho contenido de violencia sexual también, que eso es peligroso, mucha pornografía, mucha información que desinforma, como decías, ¿no? Entonces, y no solamente esta parte de quizás bloquear o no los dispositivos, cuántas hasta emojis o hay, ¿no? Que tienen como que están muy erotizados o muy sexualizados y esto aparece, ¿no? En el dispositivo de mamá, de papá o de ellos mismos que también tienen acceso a tener su teléfono, ¿no? Para comunicarse. Entonces, la verdad es que a veces es difícil quizás como esta parte de poner candados a todo, pero entonces como papás, ¿qué hacemos con estas situaciones? Se nos atraviesa esta parte de tener muchísima información o muchísimo contenido, que al final del día también hubo siempre esta parte, ¿no? De la sociedad muy sexualizada, si se quiere, en términos de publicidades. Uno veía en espectaculares cosas muy eróticas, quizás. En los lugares de revistas, ¿cuántos vemos esta parte? Te iba yo a decir Ajá. eso, cuando yo era chico, no hace mucho,
de cuando yo era chico, Ayer. pues era muy fácil encontrarte revistas pornográficas o semipornográficas en el puesto de la esquina de periódicos, que había muchos puestos de periódicos, y no eran caras, y claro que las ibas a comprar. Y además las de revistas más oscuras también te las vendían ellos mismos. Ajá, pero estaban tapadas. Yo me acuerdo de cuando era más chica que por lo Pues menos tapadas estaban ellas, las revistas no. ellas destapadas. Exacto. Claro, pero por lo menos las ponían como vuelta, como dadas vueltas o con un celofán negro. Ahora están Eso lo totalmente empezaron a hacer visibles. hace algunos años. Cuando ¿Ah, yo era sí? chico, no. Ah, Entre los de Alarma, los de Impacto, el periódico se llamaba Alarma, el ajá. periódico que se llamaba Impacto, la revista que se llamaba Impacto, y las otras revistas que salían semidesnudas o desnudas, pues les ponían una rayita negra en los pezones y en la vagina, Como pero para nada más. nada más, claro. Ok, y en realidad, o sea, que es una información, un contenido que quizás un adulto de alguna forma ya tiene como puede canalizar, puede metabolizar, pero el niño se queda con todas estas inquietudes. Y ante unos papás que muchas veces somos, que no sabemos cómo generar un clima de confianza para que los niños puedan preguntar en este ambiente, y como papás a veces nos sentimos incómodos ante las preguntas de los chicos, y también los dejamos muchas veces en los roles sociales o en los roles escolares, ¿no? Esta parte de la educación. Entonces, al final del día no se construye como este ambiente que podría ser de generar límites, ¿no? Entre que sí y que no. Algo me hace ruido, pero puedo preguntarle a mamá, a papá. Mamá, papá no sabe, pero me pueden dar una respuesta, que entre los dos lo van a buscar y luego me dan la información. Esto podría generar un poco de contención entre toda esta cantidad. Los adolescentes, ¿qué pasa con los adolescentes que tienen tanta información, como decíamos, entre pornografías, entre la inquietud sexual que tienen, entre sus hormonas, ¿no? Yo siento como que es un océano, el Internet, donde ellos están ahí, pero hay como movimientos o corrientes que los pueden llevar a cualquier lugar, porque pueden ser muy fuertes, ¿no? Y si no tienen esta parte de confrontación, de una confrontación sana con los papás, que puedan ir y haya este clima en la casa, donde también genere un marco, ¿no? De valores, y no valores estrictos, donde nada se puede preguntar, y es así, ¿cómo me vas a hablar de eso? Que es una locura, ¿cómo piensas en eso? Sino donde se pueda debatir, donde se avale la pregunta, ¿no? Donde se avale esta incertidumbre, y entonces todo, si algo me hace ruido, lo puedo preguntar. Si mis compañeros del colegio están queriendo experimentar ciertas cuestiones y a mí me hace ruido, yo puedo también tener un lugar de contención y saber que puedo, como no necesariamente decir que sí a todo, ¿no? Claro. Entonces hay esta parte donde nos falta, como adultos también. ¿Cuántas veces como adultos tenemos muchísima información, pero todavía seguimos sin saber cosas sobre disfunciones sexuales? Todavía seguimos sin saber cosas sobre las etapas que Pues no sabes de disfunciones sexuales hasta el día que te toca, ¿no? Cuando ya estás o ahí. que no te toca. O cuando ya no Ya no puedes, entonces dices, chingado, sí hay disfunción, ¿no? Y también cuando la mujer a lo mejor no lubrica o terminó de darle ganas esta pareja o simplemente no se le antoja. Claro, hay periodos hormonales, y entonces cuando yo no sé eso, al final estoy empezando a pensar quizás muchas cosas, y veo y voy y busco, y quizás la información que encuentro es, si no tenés deseo ya termina la pareja, ¿no? Hay un montón de cuestiones que a veces estamos como buscando en este afuera, y no nos permitimos otra vez, ¿no? Generar el clima inclusive de confianza con nuestra pareja, con nosotros mismos, con nuestras amigas quizás más íntimas, para poder cuestionarnos, y en un clima de no crítica, sí aceptación. Aceptación o validación no quiere decir experimentación de todo, ¿no? Pues yo puedo elegir que sí, que no, pero puede ser esta parte donde me puedo como replantear, generar una posición crítica. ¿Qué me pasa con esto? ¿Qué siento con esto? Esto muchas veces no se da, y la sexualidad sigue siendo lo que escucho, lo que veo, lo que es para el otro, lo que creo que le va a gustar a mi pareja. O lo que veo en las páginas de internet, en algunas revistas que leo. En las revistas. Y déjame hacer una pausa, ir a noticias en 88.9 y en iHeartRadio, pero continúo con Silvana Ambrosi en redes. Y además, mañana va a estar Nuria Galán, ella es historiadora de arte. Vamos a hablar del códice de la Cruz Badiano. Va a estar el chef Gerardo Quesadas, que cocina delicioso, que es el chef del restaurante Angelopolitano, el único restaurante poblano en la calle de Puebla. Así que continuamos en redes. Tú y yo seguimos. Okay. A ver,
muchas veces hemos vivido en un mundo tan cerrado donde la educación sexual no se dio a temprana edad, a hora avanzada, que los adultos tampoco saben, tampoco tienen educación sexual, tampoco saben cómo tratar a una mujer a la hora del sexo. Están acostumbrados a lo mejor a tener relaciones sexuales, sobre todo en las ciudades menos cosmopolitas o en las zonas rurales o veto a saber pueblitos que la mujer es un instrumento para eyacular y para embarazar, ¿no? Entonces, ¿cuál aventura sexual, cuál disfrute sexual, cuál trato honorable y que haga a la mujer sentir bonito y que la haga llegar a más? Eso no existe en infinidad de parejas, en los 130 millones de población que tenemos. Puedo creer que más o menos el 80% de la población no sabe. Es correcto y es paradójico porque por el tema que estamos hablando de tanta cantidad de información que hay, todavía sigue siendo paradójico, porque inclusive en los pueblitos lejanos el internet llega, ¿no? Y la información llega, pero es esta parte de donde no me puedo preguntar a mí mismo. El concepto sexual también tiene que ver con este autoconcepto personal, y si no me puedo validar en esto, difícilmente también pueda ir a buscar lo otro, ¿no? Por eso es tan importante que cada quien pueda hacer este ejercicio inverso de el ir a buscar afuera la información. Hay que ir a buscar hacia adentro, qué a mí me hace sentido, qué me hace bien, cómo me siento bien, y sobre todo en sexualidad, ¿no? A ver, primero, es que el hombre no va a decir cómo se siente bien. O sea, por lo menos no en las primeras citas que yo te diga, oye Silvana, pues fíjate que a mí me encantaría que me digas una mamada, ¿no? Y terminar en tu boca. Pues no te lo voy a decir, ni te voy a decir, oye, me encantaría que me tocaras la pierna y luego subieras la mano. No te lo voy a decir tampoco, pero tampoco tampoco tú me vas a decir, no, mira, me encantaría que me des, ¿no? O sea, carajo, rara es la mujer que te lo va a decir a la primera o a la segunda. A veces no se trata quizás tanto de informar. Cuando hablaba de esta parte, es también esto de cuánto realmente me puedo como conocer y sentir. O sea, hay una parte del sentido que está también bastante enajenado de la persona, ¿no? Porque a veces hay una cuestión más mental de la sexualidad, donde es esto, ¿no? Es ir y acabar y ya está, ¿no? Y ir y tener la situación, el placer, que el placer está muy condicionado, esto casi ya es otro tema, ¿no? Pero el placer está muy condicionado a la finalidad del orgasmo o de la eyaculación, y sin embargo nos perdemos todo el proceso. Entonces desde ahí también uno podría decir, no nos han enseñado nada, pero tampoco quizás hemos aprendido, tomado el tiempo. Pero esto es lo que tiene que ver ahora con esta parte del mindfulness, del sentirse a uno mismo, del estar conectado. Si uno lo lleva a la sexualidad, también tiene muchísima riqueza, ¿no? Sí, bueno, además, hoy en día, afortunadamente, existen todas estas clases de sexo tántrico, que cuando no te bajan a la novia, el maestro, ¿verdad? Porque también son tremendos. Conozco a varios que terminan acostándose con la mitad de las alumnas, porque pues, las van ilusionando. Eso sí es terrible. No, es terrible, pero ¿estás de acuerdo que es? Sí, sí. No bueno, es afortunadamente el sexo tántrico ahí, ¿no? Que te enseñan a cómo respirar, a cómo tener una mejor intimidad, a cómo disfrutar más, a cómo hacer disfrutar más a tu pareja. Sí. Y es esta parte quizás, por eso decía, ¿no? De volver a sentir. Creo que si le tenemos que dejar algo a la audiencia, a la gente que está viendo el programa, es esta parte que se animen a sentir. Permítame. Sí. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve a iHeartRadio y todas las redes. Continúo con Silvana Ambrosi, es especialista en sexualidad, es sexóloga por la Universidad de Favaloro y estamos platicando acerca de la hiperinformación y la hipersexualidad. Además, hay un punto importante. ¿Cuál es el lado bueno y el lado malo? Estabas tú tratando otro tema, quiero que continúes con él, pero no quiero dejar de preguntar cuál es la parte buena, cuál es el lado bueno y cuál es el lado malo de la hipersexualidad o de la hiperinformación. Que haya mucha información, al final diría que haya información buena. Hay mucho contenido no regulado, que eso sí no es tan bueno.
Y creo que lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, hacer como mucha conciencia y mucha reflexión de qué material consumimos, ¿no? Y de eso que estamos consumiendo, cómo lo metabolizamos también y cómo podemos también hablarlo con nuestra familia o con nuestros conocidos. A veces pasa inclusive que no necesariamente puede ser en redes, a veces puede ser una supuesta educación sexual en el colegio o en algún lado, y que a mí cuando mi hijo me cuenta no me cierra, ¿no? Pues también puede pasar, no me cierra. Entonces quizás con mi hijo no le voy a decir nada que lo asuste, pero puedo ir acercarme al colegio y ver esto, ¿no? De qué estuvieron hablando, cómo. También puedo hablar con mi hijo, cómo lo sintió, qué entendió, qué. El punto es quizás no quedarnos fuera de toda esta parte y no delegarla y que quede esto siempre en el exterior, como el saber está allá afuera, donde tengo que empezar a hacer conciencia y hacerme cargo que el saber tiene que estar dentro mío, ¿no? En relación a poder reflexionar, poder tener postura crítica. Oye, yo tuve una maestra que nos daba a algunos alumnos información sexual real, ¿no? Entonces, era muy guapa, y entonces a los que íbamos en primero, segundo, secundaria, y el que sacara buenas calificaciones lo invitaba a comer a su casa. Entonces, pues todos nos apuntábamos, ¿no? Porque además era muy guapa. Y bueno, pues ya que te invitaba a comer, también te daba el postre, ¿no? Entonces, ahí teníamos una clase de educación sexual muy jóvenes. Pero te digo algo, qué bueno que existiera por lo menos esa educación Eddie, me sexual. estoy alarmando. Pues no te alarmes, porque así fue. Y éramos algunos privilegiados de la escuela, ¿no? Los más simpáticos. Bueno, es un tema súper delicado porque entra en toda la parte de los menores, el cuidado de los menores, la no sexualización de los menores. Sí, hablándolo en serio, sí. Y el adulto no puede intervenir en esto, ¿no? Entonces hay ciertas cuestiones bien complejas. Pero no ha terminado de existir eso, sigue sucediendo. O sea, a lo mejor no tan abierto, pero ¿tú qué crees? ¿Que no hay maestros o maestras que por ahí, o nanas, ¿no? Las nanas de la casa y créeme que generan iatrogenia, generan patologías muchas veces o generan situaciones que pueden llegar a cambiar inclusive hasta la orientación sexual de la persona, ¿no? ¿De veras? Entonces, a veces. En la clínica ocurre de todo, ¿no? Entonces, uno no sabe con qué está. Es material muy sensible cada ser humano. Entonces, una situación puede generar alguna complicación, pero sí tiene que estar muy cuidado. Así como nosotros, Sara sabe, sabemos que si un paciente se enamora de nosotros es una cuestión de sugestión, no tenemos que ir con eso, porque hay una cuestión ética muy fuerte. Todo maestro, profesor que está trabajando con chicos tiene que saber que hay una cuestión ética y que los chicos obviamente les puede pasar algo, porque son autoridad, porque son figuras mayores, porque son en la adolescencia y en la pubertad sobre todo, que están también viendo a ver quién se levanta, quién quién le despierta interés a la persona de autoridad. Pero esto sí, los adultos tienen que tener muchísima claridad y sí tiene que estar muy limitado también por los lugares. Pero hoy está muy regulado. Hoy, hace 50 años, ¿no? O sea, cuando yo tenía 12, 13 años, tengo 63, cuando tenía 12, 13, hace 50, ¿tú crees que es regulado ni que 8 cuartos? Yo sé, pero sí trajo muchas consecuencias y sí te puedo contar, te puedo decir que tuve pacientes que han tenido secuelas sobre eso, de diferente índole. Abusados por maestros. Por maestros, como tú decías, por gente que está domésticos de la casa, ¿no? Personal doméstico, sí. De todo. Mismo inclusive, tanto mujeres como hombres, ¿no? Que de alguna forma se encariñaban, se enamoraban o tenían necesidades, que también posiblemente fueron abusados esas personas en sus propias casas. No es para juzgarlos, ¿no? Y decir qué terrible, pero sí esto viene a veces de una cadena. Entonces siempre esta parte, volvemos a lo mismo, mira cómo la confianza, los lugares de confianza pueden permitir que quizás ese hijo que le está pasando eso pueda hablar de lo que está pasando. Si no hay esta situación de confianza, muchas veces no son escuchados por los papás y no pueden advertir una situación compleja. Yo veo, y déjame nada más hacer un paréntesis, Mel Riverol dice, gracias Eddie por transmitir este tipo de programas con estos temas, invitar a Silvana, tu programa me parece maravillosa, ella es muy profesional. Edgar Rosas Vega, buenas noches, desde Asunción, Paraguay, fíjate hasta dónde te están escuchando. Ay, qué lindo. Itzamar Illescas, Villuendas, buenas noches Eddie, saludos, gracias Itzamar. Mel Riverol, hola, buenas noches también. Sí, no sé a qué se refiere, sí, pero sí. Todavía no le invito, ya me dijo que sí, fíjate. Imagínate cuando le invite. Ahora, fíjate que a mí de las cosas que más me preocupan
son los límites. Y la sobreexposición a la información puede generar un acoso, un aprendizaje de acoso a la mujer, falta de respeto hacia las decisiones de la mujer principalmente, porque también lo hay en el caso de los hombres, y límites sexuales con otras personas. O sea, eso es lo que la hiperinformación llega, porque empieza a enloquecer a los chavitos esto, ¿no? Y a los no chavitos también. Y todo se puede, parece que todo se puede y todo hay que probar. Y eso también es complejo, ¿no? Y si no probás, sos medio un tonto. A veces me dicen, bueno, pero que hay que ser mente abierta. Yo digo, la mente la tengo muy abierta, pero tengo muy claro lo que quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta. Y los adolescentes no tienen esa claridad muchas veces. Entonces, ante la presión puede ser que digan que sí, ¿no? Digo que sí a probar una situación bisexual, homosexual, y ni siquiera todavía me estoy conociendo cuál es mi propia, ¿no? Gustos, deseos. Bueno, está escuchando a mi hija que seguramente me dice, no es así, mamá, pero un poco ¿Qué edad de tiene esto. tu hija? 17. Uh-huh. Entonces, pero sí hay algo de esto, ¿no? Que todavía no está consolidada todavía toda la identidad de la persona. Y por otro lado, esta parte de si yo sigo, lo que decíamos antes, si yo voy a exponer toda acepto todo lo de afuera porque no tengo claro mi autoconcepto, no tengo claro mis cuestiones, al final acepto todo lo de afuera y entonces lo de afuera va a ser bueno y a veces me cuesta pensarme como pudiendo decir no sé, no me gusta, no quiero, me cuesta preguntar o sentirme porque me puedo sentir muy tonta porque hay tanta información afuera que cómo voy a decir eso. Hay tantos que me aseguran que esto es así, así, ¿no? Y hay... ¿Cuál información es la buena? Me pregunta yo, ¿qué tanto es tantito? Déjame hacer una pausa en radio y volvemos en 88.9. Puedes escribirnos a todas las redes y con mucho gusto les contestamos. Hacemos pausa, como decía, en radio y en iHeartRadio y continuamos en redes. Silvana Brosi, continuamos. Uh-huh. Mira, ahora con todas estas aplicaciones de sexo, donde puedes ligar o de ligue o de comunicación, no sé cómo le quieras llamar, uh-huh. Hay mucho sexo casual. Pero yo no veo que hay o sea, yo no le veo problema que haya sexo casual mientras no estés engañando a nadie, no te engañen, ¿no? Mientras haya un respeto. Si no tienes pareja y no estás engañando a nadie, pues bien por ti, bien por uh-huh. la otra persona. Uh-huh. Ahora, esto también motiva a que en algún momento pueda haber un abuso de mujeres o de hombres o de adolescentes o de niños. Sí, totalmente. Al final del día uno está confiando pero es como todo, ¿no? Uno tiene como que tener ser precavido, permitirse reflexionar sobre qué está haciendo, ¿no? Y no entrarle a todo. En ese sentido creo que uno va a evitar situaciones de abuso. Lo que decías es totalmente válido. ¿Qué pasa? A mí yo me pregunto qué pasa en las culturas donde decir algo, no se quiere decir algo porque incomoda al otro, ¿no? En México es muy normal. Exacto. Eso. Yo no sé en Argentina cómo son. Sé que en Colombia son muy directos, muy frenteros le llaman. Frenteros o frenteras. En México le damos 20 vueltas para decir algo. Entonces puede pasar que al final del día uno quizás tiene una intención y lo sabe muy bien cuando conoce a alguien y para que no se le corte la cita, entonces no dice cuál es su intención. Entonces sí tenemos que ser como muy respetuosos en relación al otro. Pero tú, a ver, si entendí. O sea, en una primera cita, no estás hablando de las aplicaciones, estás hablando, ¿sí? Por las aplicaciones. Ajá, sí, por lo que me comentabas de las aplicaciones. Ok, por las aplicaciones, bueno, pues ahí dices que es lo que quieres, ¿no? Dice, quiero sexo casual o quiero solo sexo, no quiero una relación en forma. A veces, pero a veces no está el que le gusta a la otra persona, que quiere la relación en forma y lo omite, ¿no? Entonces sí, ¿cuán responsables somos también en las cosas que hacemos? Creo que también esto es muy de reflexionar y de pensar en el interior. ¿Cuán responsable soy cuando estoy en un vínculo con el otro? ¿Cuán responsable soy cuando voy y busco información? Es como que vivimos a veces muy en piloto automático, ¿no? Uh-huh. Y a lo que me gusta y a lo fácil y muchas veces no tomamos esta responsabilidad. Y digo desde todos lugares, ¿no? Como padres vivimos en piloto automático y nuestro hijo nos está preguntando algo y en vez de generar un vínculo de confianza, como no lo sé, me río y me voy.
¿no? Pero permito que en casa haya mucha información dando vuelta en comentarios que hago con mi marido, con mi novio, o con mi otro hijo, o en una conversación con mis amigas telefónicas, y no me doy cuenta, ¿no? Hay muchos descuidos que tomamos por no hacer conciencia. Y en cada edad pasa eso. Y como adultos, muchísimo. Entonces, ¿cuánta conciencia le ponemos a todo esto? Entonces, ¿dónde están los límites o cuáles son los límites apropiados a la sobreexposición a contenido sexual y a la sobreexposición de información sexual? Mi respuesta es un poco más o menos a lo que apuntamos, es esta parte de poder tener una actitud crítica, de tomarme un tiempo de reflexión, de ver todo el contenido y poder definir que sí, que no para mí, no porque me lo diga la revista de moda que tengo que hacer eso para sentir, yo voy a sentir, ¿yo estoy sintiendo con esto o no estoy sintiendo? ¿No? No, bueno, Sí. esas revistas de moda y como todas estas, no voy a decir nombres porque no quiero echármelas encima, pero que dicen, tu horóscopo dice que vas a conocer a alguien no sé qué, no sé cuánto y debes de ser no sé qué y muéstrate más sensual, ¿no? Por decir, inventar algo. Sí. Pero así son esas revistas. Los 5 tips para tener a tu hombre Enamorado, enamorado en la cautivado. cama o muerto, sí, sexualmente, ¿no? Y en realidad, esto lo... Permíteme. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve en iHeartRadio y en todas las redes. Y casi para concluir el tema con Silvana Ambrosio, hablando de sexualidad, preguntaba yo de cuál es el límite en la sobreexposición de contenido sexual. Uno, yo no le haría 100% caso a todas esas publicaciones que te dicen 5 tips, como decías, para tener a tu hombre enloquecido sexualmente, ¿no? Y úntale burundanga, y úntale cáscara de banana o de plátano y miel de agave, y vas a cómo va a funcionar. Que no tiene nada de malo la miel de agave. No, claro que no. Nada podría tener nada de malo según la conciencia que uno tenga, ¿no? Pero entonces, en todos estos puntos está esta parte, ¿no? De permitirme realmente estar activo en esa situación, hacer conciencia de esa situación, estar permeable para el otro, ¿no? El vínculo, si es mi hijo, si es mi hijo adolescente, si es mi pareja, si es estar permeable sobre todo para mí, para reflexionar, para tener una actitud crítica. Todo lo que veo me hace bien, todo lo que veo es lo que quiero, porque hay mucho que puedo estar viendo. Desde ese lugar también voy a poder sentarme con mi hijo adolescente y vamos a poder hablar de qué está viéndole en las redes, si hay confianza. Y vamos a poder, ¿y esto qué te hace bien? ¿Cuánto tiempo te consume? ¿Te está generando algo de beneficio? ¿No? Y ahí mi hijo me va a poder decir, mamá, estoy metido en la pornografía, por ejemplo. Si no, no, es imposible. Si yo juzgo, si yo critico, si yo digo, es malo, pero, ¿no? ¿Esto cómo hago? Entonces me parece que sí esta parte de poder tener reflexión, de aceptar lo que le está pasando al otro. No por eso quiere decir, como decíamos antes, que yo lo voy a hacer. No, acepto, te valido, pero vamos a ver qué hacemos con esto. Busquemos información. Me permito saber que no sé. No es malo no saber en sexualidad, porque todos no sabemos, como decíamos. Lo bueno es cuestionarnos, preguntarnos y tratar de ir a una fuente confiable, tratar de un especialista. Uno le puede preguntar hasta al médico, Claro, si quiere. claro, Entonces, claro. hay formas. Y también validar si la información que el médico le da es la buena o no. Así como cuando uno va al médico por otra cuestión de salud y dice, ay, me parece que me medico demasiado, voy a ir y te voy a tener otra consulta, ¿no? Que se vale tener una segunda opinión. Totalmente, porque yo tengo que construir eso. Estamos como tan acostumbrados a que el afuera tiene el saber que a veces no nos damos cuenta que no procesamos nosotros esa información. Y en sexualidad es muy importante tener el dominio de lo que quiero, de lo que no quiero, de lo que entra, de lo que no entra, y de forma también aceptar al otro, porque el otro puede ser diferente, validarlo para que se generen climas de confianza, pero también poner un poquito el límite en relación a lo que se necesita o no se necesita dentro de uno. Ahora, tú das consulta de sexualidad, ¿en qué forma? O sea, ¿tú ayudas a quién? ¿Quién puede ir contigo? ¿Cuando necesitan qué? Ok, en sexualidad específico, yo doy consulta de psicología y de sexualidad, de las dos cosas.
En sexualidad específico, les quiero comentar, sobre todo para quien no sabe, la sexología es muy parecida a la psicología en cómo se atiende. Uno no hace intervenciones desde lo físico, sino es todo claro. hablado, ¿sí? Pero es importante porque a veces no saben y puede Porque confundirse. si traes un problema, traes un bloqueo, una persona como tú le va a ayudar a desbloquear. Exacto. Entonces puede ser esta parte, ¿no? De donde no se siente quizá bien, puede ser la parte de educación, hice de hecho educación también sexual en colegios, en algunos momentos. Mira antes, qué importante. En otros años he hecho. Y también es lo que digo, ¿no? Se vale cuestionar, porque a veces también es muy frágil ese terreno, ¿no? Es muy limitado. Si bien está la ESI, que es la educación sexual integral, que viene de bajada, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Sexología, pero al final del día después cada uno le puede dar una lectura diferente. Hasta que nos llega a nuestros hijos hay como muchas, ¿no? Bajadas, y eso a veces puede uno también estar atento a ver qué le está llegando a mi hijo. Pero una pareja que esté teniendo problemas de intimidad, que no esté funcionando, que no haya esa parte rica, que empiece a haber enojo, o el hombre o la mujer que tiene miedo, en fin, hay muchas, ¿no? Sí, pérdidas de deseo, hay muchísima, pérdida de sensación que la otra persona te atrae, a veces sensación de que ya no querés más nada con el sexo porque no te interesa, eso le pasa muchas veces a las mujeres, inclusive después del parto, después del puerperio, cuando ya están criando, le cuesta mucho reconectarse con el marido, hombres con estrés también tienen periodos que no están deseosos de sexualidad, y muchas veces las mujeres los lee como ya me perdió el deseo y no le gusta, entonces está con otra. Hay un montón de cuestiones que se generan también de conflictos de pareja que envuelven un poco la sexualidad. Estas cosas las trabajamos, como dijimos, educación sexual, falta de deseo y cualquier disfunción. ¿Y dónde te localizan? Estoy en el WhatsApp, es 5533. Despacito, yo lo pongo. 5533 340228. Y repito, 5533-340228. Exacto, es correcto, ahí pueden localizarme. También estoy en Instagram como Lic Silvana Ambrosi. Lic Silvana Ambrosi, nombre y apellido. Muy bien. Y en Facebook como Silvana Ambrosi. Yo te agradezco mucho el tiempo, siempre bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias. Un placer como siempre estar contigo, estar con ustedes. Gracias. Y fíjate qué interesante lo que vamos a platicar ahora.